Noches. ¿Cómo andás, Miguel? El saludo para todos. A ver, estaba hablando el presidente de la República sobre Ernesto Talvi, lo hizo hoy de mañana en el Palacio Taranco. Bueno, Ernesto Talvi, al quien hoy la calle Pou dijo es el canciller de la República y lo será seguramente por un tiempo más, trabajó hoy como canciller de la República en reuniones virtuales con sus pares de Canadá y de Venezuela para comenzar a implementar ese diálogo en procura de una salida al régimen dictatorial de alguna forma que el propio Talvi señaló en algún momento que existe en ese país caribeño. La realidad es que hoy mantuvo un contacto primero con el canciller de Canadá, luego lo hizo con el propio canciller venezolano, que de hecho también señalaba en la red social de Twitter que agradecía al Uruguay por esta intención de apostar al diálogo para buscarle una salida a la situación política y social que precisamente tiene el país que lidera Nicolás Maduro. Decir, entre otras cosas, que Talvi justamente, y la única información que hoy podemos manejar a esta hora sobre estos encuentros es lo que se publicó oficialmente en la red social de Twitter por parte del canciller, que entre otras cosas decía justamente que se recibió la llamada de su par canadiense para conversar sobre el tema Venezuela y que también recibieron la llamada del par venezolano y que la Cancillería uruguaya está trabajando para contribuir justamente al diálogo político conducente a la democratización de Venezuela. No va a haber ningún comunicado más sobre lo que fueron los contactos realizados en la tarde de hoy, repito, por el canciller de la República en una semana que, como ustedes decían, en el comienzo de esta edición central fue muy sacudida a nivel político y el sacudón principal lo dio justamente esa noticia del acuerdo entre el canciller y el presidente de la República de su futura salida, seguramente en 1 o 2 meses más adelante. Esto es lo que pasó hoy en la tarde. ¿Qué pasó aquí en Torre Ejecutiva? Bueno, la realidad es que podemos anunciar y ya comentarles a todos ustedes que el próximo lunes el gobierno de alguna manera se apresta a brindar varios anuncios. Uno de ellos tiene que ver con Ruperto Long. El ingeniero estuvo hoy presente aquí en Torre Ejecutiva, se reunió con el presidente de la República y también con el secretario de la Presidencia y luego de haber renunciado al Tribunal de Cuentas sobre finales del año anterior, Ruperto Long se va a sumar al equipo de gobierno de esta administración de Luis Lacalle Pou. Lo que hemos tratado de averiguar en estas últimas horas con fuentes cercanas al presidente es en qué sitio lo va a hacer justamente Long. En este momento hay muchos organismos que tienen en las presidencias o en los directores itineratos. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que ocurre en Antel, tras la renuncia pedida por el presidente Guillermo Iglesias por presupuestar a 857 funcionarios. Estamos hablando de la Corporación Nacional para el Desarrollo también, lo que pasó con Loinaz, su presidente, que había contratado a su señora, también le pidió la renuncia al presidente la semana anterior. Se puede sumar, ¿por qué no?, la Junta de Transparencia y Ética Pública, que también tiene una presidencia interina en este momento, luego de lo que fue la renuncia de Gil Iribarne. Podemos también sumar a GESIC. Bueno, el anuncio, nos confirman las fuentes cercanas al mandatario, la va a dar el propio presidente el próximo lunes en una conferencia de prensa en la cual también se aguarda que Omar Paganini, el ministro de Industria, termine de anunciar el acuerdo que finalmente el Poder Ejecutivo ha llegado con los gigantes informáticos Google y Apple para que la aplicación Coronavirus UI comience a funcionar entonces con esa intención de poder determinar, cualquier ciudadano a través de su celular, con la app, si está en contacto o no con algún caso activo de coronavirus. Esas es las novedades que se van a conocer. Seguramente también se va a ahondar sobre el decreto y el proyecto de ley para inversiones extranjeras, para radicarse aquí justamente a nuestro país, para generar empleo, lo que les comentábamos ayer desde Casa de Gobierno. Repito, esto va a ser el próximo lunes. Hoy Ruperto Long mantuvo esta reunión de más o menos 2 horas y media con el mandatario y con Delgado, y luego a la salida no quiso realizar declaraciones. Otra de las reuniones que acaban de terminar hace un instante fue la del científico Henry Cohen, quien estuvo reunido con el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, pero nos avisó, no tiene nada que ver en cuanto a protocolos o análisis o reevaluación de las situaciones que se están desarrollando en cuanto a reaperturas de actividades o futuras reaperturas de actividades. Pero tuvimos la oportunidad de consultarlo, obviamente off the record, sobre la situación de la cultura. Se ha generado una especie de polémica porque estaría volviendo el fútbol en un tiempo, estarían volviendo las ceremonias religiosas también a partir de la próxima semana, y comienza a preguntar si de hecho la Intendencia de Montevideo ya le ha solicitado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto qué va a pasar
pasar con la cultura, qué pasa con los teatros, qué pasa con los eventos musicales, no solamente los lugares cerrados, sino también los espacios abiertos. La realidad es que Cohen nos confirma que han analizado algunos de estos puntos, no todos tienen que ver directamente con la cultura, pero que en este momento los protocolos se comienzan a trabajar pensando justamente en una futura reapertura. Quien sí habló sobre esto hoy fue el ministro de Educación, estamos hablando de Pablo da Silveira. Y Pablo da Silveira decía lo siguiente sobre la reapertura de la cultura. El secretario de Estado no manejó fechas para el reinicio de las actividades, pero explicó que se buscará habilitar a los espectáculos en base a los criterios que establezca el grupo de científicos que trabaja con la Presidencia de la República. Da Silveira expresó que aunque entiende las consecuencias negativas de la pandemia sobre los trabajadores de la cultura, se necesita la habilitación de las autoridades sanitarias para poder reactivar el sector. Hay que mirar un poquito en el mundo lo que se está haciendo, lo que está funcionando, lo que no está funcionando. En esto, como hemos dicho siempre, el primer objetivo es la seguridad sanitaria de los uruguayos. Y luego tenemos que cumplir todos los otros objetivos que son enormemente importantes también. Por suerte, todo viene muy bien. Por suerte estamos en un momento del país donde todos quieren empezar porque todos sienten que están dadas las condiciones para empezar. Bueno, eso es un logro de todos los uruguayos, es una cosa para la que hubo que trabajar mucho en los últimos meses. Estamos muy avanzados en ese camino, hay versiones de protocolos ya muy avanzadas y es cuestión de muy poco tiempo para que esto se concrete. Sobre la situación de Talvi, el diálogo que reabre para la situación política y social con Venezuela, nuestro compañero Roberto Riolfo hoy obtuvo la palabra del diputado del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, que entre otras cosas señaló que le parece muy bien la postura que toma la Cancillería de la República en este momento con respecto a la situación con Venezuela, porque es muy similar a la que en su momento había tomado Nick Noboa, apostando al diálogo para buscar una salida en el país caribeño y que en su momento fuera tan criticada por la oposición. Vamos a compartir lo que decía Sánchez hace algunos minutos en el Parlamento. Bueno, yo saludo esa actitud. Es la actitud que corresponde a las tradiciones del país, que es la de buscar una salida democrática a un conflicto que está instalado en un país hermano de América Latina y que no hay forma de resolverlo si no es con diálogo y negociación, no es echando nafta que se resuelven los problemas de Venezuela. De alguna manera esta es la continuidad de una política que llevó adelante el canciller Nick Noboa, tan criticado por la oposición. Hoy ya se había pronunciado, el presidente había dicho que si no hay derechos y si no hay democracia es una dictadura. ¿Este cambio qué puede ser para retener a Talvi entonces, que no se vaya de la Cancillería? Bueno, no lo tengo claro porque no sé si es un cambio de la Cancillería solo y es respaldado por el presidente de la República o no. La verdad que la información está siendo, nos va sorprendiendo y va llegando sin tener muchos elementos, ¿no? Porque en el día de ayer tuvimos el debate acerca de si me voy o me quedo y cuándo me voy. Y en el día de hoy tenemos esta posibilidad. Yo ayer decía, incluso con respecto a la situación que se había generado, mi honda preocupación porque la política exterior del país es un eje central, y más para un país como el nuestro, que depende tanto del comercio exterior y de repente también depende tanto como país pequeño de la diplomacia. Y en este momento, precisamente, el canciller de la República acaba de subir otro tuit con más información de lo que sigue desarrollando la Cancillería en cuanto a este tema sobre Venezuela, y acaba de anunciar que habló con Julio Borges, que es el comisionado para las relaciones exteriores del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, o sea, de Juan Guaidó, y dijo que lo que quería en el contacto era conocer su perspectiva sobre la conformación del Consejo Nacional Electoral, que determinará la legitimidad o no de las elecciones. Sigue trabajando Talvi entonces con respecto a esta situación de Venezuela, y hoy puntualmente a lo largo de la tarde de este viernes lo ha hecho con varios contactos virtuales. Vuelvo con ustedes más adelante y más novedades para conocer desde Casa de Gobierno. Muy bien, Nico, esperamos ese contacto. Seguimos desde aquí con otros temas. El expresidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, llamó a la militancia a defender el legado del Frente Amplio y contestar a cada ataque de los